Las cuatro distribuciones siguientes son todas distribuciones normales con media 108, pero diferentes desviaciones estándar. Ordene las distribuciones por desviación estándar de menor a mayor, donde 1 tiene la desviación estándar más pequeña, y 4 tiene la desviación estándar más grande. Para una distribución normal, la desviación estándar describe la variación o dispersión de los valores de los datos alrededor de la media. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión o la variación alrededor de la media. La desviación estándar se representa comúnmente por la letra griega minúscula sigma. Al observar los cuatro gráficos, observe cómo todos los ejes horizontales son iguales, pero los ejes verticales son diferentes, lo que indica la frecuencia relativa. Para comprender mejor cómo afecta la desviación estándar al gráfico de una distribución normal, veamos una animación. Como ejemplo aquí, tengo una distribución normal configurada donde la media es 80 y la desviación estándar es 1, donde tengo un control deslizante para 1, que toma los valores de a igual a 1 a igual a 5. Veamos cómo cambia el gráfico cuando a, o la desviación estándar, aumenta de 1 a 5. Observe que a medida que aumenta la desviación estándar, el diferencial aumenta, lo que significa que cada vez más valores se alejan de la media a medida que aumenta la desviación estándar. Echemos un vistazo a eso de nuevo. A medida que aumenta la desviación estándar, aumenta la dispersión o variación de la media. Volviendo a nuestro problema. Nuevamente, se nos dice que ordenemos los gráficos por desviación estándar de menor a mayor, que sería lo mismo que ordenar los gráficos por su extensión o variación de la media, de menor a mayor. Entonces, el gráfico que tiene la menor dispersión o la menor variación de la media tiene la menor desviación estándar, que sería este gráfico aquí en la esquina inferior izquierda. Etiquetamos este. Al observar los tres gráficos restantes, queremos determinar cuál de estos tres gráficos tiene la menor dispersión, cuál tendría la siguiente desviación estándar más pequeña, que sería este gráfico aquí en la esquina inferior derecha. Ahora, mirando solo los dos gráficos superiores, nuevamente estamos buscando el gráfico que tiene la menor dispersión, o la menor variación de la media, porque tendría la siguiente desviación estándar mínima, que sería el gráfico aquí en la esquina superior izquierda, dejándonos con este último gráfico en la esquina superior derecha que tiene la mayor dispersión o la mayor desviación estándar. Espero que hayas encontrado esto útil.